Gracia y paz a todas las lindas personas que nos están viendo, que están disponiendo su corazón para entender más a cabalidad lo que es la verdad presente, lo que es el real sacerdocio, lo que implica poner a Cristo en el centro de todo. Tenemos realmente ya todo el mes de enero y gran parte del mes de febrero hablando sobre a la conquista de mi alma. Cómo conquistar aquello que un día perdimos por causa del pecado. Por eso de una de las declaraciones más que me ministran, más sorprendentes, fue la que hizo el Señor Jesucristo cuando dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad que entre más conocemos a Él, porque la verdad no es un sustantivo, no es un verbo, no es una filosofía. La verdad tiene un nombre propio que se llama Jesucristo. Él es la verdad. Entonces, entre más lo conocemos a Él, más nosotros vamos a entender lo que perdimos en el huerto de Edén y lo que recuperamos en Cristo Jesús para ir adaptando nuestras vidas a aquello. Cuando yo conocí al Señor, el pentecostalismo me enseñó que mi peor enemigo era el diablo y hay que ser guerrero y hay que atarlo y amortazarlo, y paramos viendo demonios en todos lados, vamos a hacer mapeo, vamos a hacer guerra espiritual. Y al pasar los años, ya después de más de 15 años de ser pastor, más de 23 años de haber conocido al Señor, me di cuenta que el enemigo más grande no es el diablo ni las tinieblas, las cuales no vemos en la Biblia, no vemos en el Nuevo Pacto, no vemos a los apóstoles del Cordero, no vemos a los apóstoles del Espíritu haciendo guerra espiritual. La guerra espiritual que hacía Pablo, Juan, Santiago era predicar el Evangelio, y de ahí solito los principados caían. Como cuando Jesús envió a los 70, dice, veía a Satanás caer como una luz del cielo. Claro, estaba perdiendo fuerza, estaba perdiendo poder, estaba perdiendo autoridad. Cuando se les predica el Evangelio correcto, se les quita la venda, se arrepienten de sus pecados y el Señor los traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Entonces, cuando el alma peca, el alma automáticamente es sacado del contexto donde Dios la creó. Es sacada de un ambiente al cual Dios diseñó que operara como ayuda idónea al espíritu, porque fuimos hechos con el potencial de ser la imagen y semejanza de Dios. El alma tenía que cooperar como comiendo del árbol de la vida, pero el alma quiso independizarse. El alma fue engañada por Satanás por su propio deseo de ser como Dios, comió del conocimiento del bien y del mal. Y ahí hubo una gran separación que el próximo domingo vamos a estar hablando con lujo de detalle. Entonces, el alma fue alterada cuando pecó, fue sacada del ambiente y propósito original, fue sacada del fundamento original. El alma fue sometida al pecado y a la desobediencia. Y obviamente la desobediencia es el fruto del pecado. Y ahora, por causa de aquella alteración, aunque Cristo vive aquí en nuestro espíritu, esta alma debe ser salvada. Entendemos que la salvación del alma significa lo mismo que el pueblo de Dios cuando empezó a conquistar la tierra prometida, cuando entró a Canaán a poseer aquello lo cual Dios le había dado como promesa y como herencia. Cuando Cristo viene a nuestro espíritu y se posiciona dentro de nosotros, ahora con la ayuda del Evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo, con la transformación del entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12, 1, 2, tenemos que transformar nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios, a través del poder del Evangelio. El alma viene siendo reconfigurada. Entonces, ¿qué conceptos necesitamos reconfigurarlos? Porque lamentablemente aún allá afuera hay muchas personas lindas, preciosas, ministros de Dios, ministros, sea pastores, apóstoles, evangelistas, maestros,
que están predicando, pero con un alma no salva, con un alma no reconfigurada. Todavía emplean demasiado lo que tiene que ver con el antiguo pacto, trayéndolo como que si fuera el pacto que estuviera operando hoy día. Muchas veces porque así les enseñaron, muchas veces porque ignoran el evangelio, otras veces porque les da resultado de esta manera. Pero hoy quiero hablar unas verdades fundamentales, las cuales te harán totalmente libres. Mirarás el evangelio de otra manera diferente y serás aún más libre de lo que ya eres, porque entre más verdad conoces, más libre eres. Y una de las cosas que tiene que ser reconfigurado a través de nuestra alma es la temporalidad. La temporalidad es un fundamento por el cual el mundo tiene control de nosotros y nos tiene sometido al tiempo, al espacio, a la materia. Y muchas veces nosotros valoramos y tomamos decisiones que se caducan, que se corrompen. También los bienes materiales tienen un tiempo de duración y muchas veces la gente vive para aquellas cosas temporales. Y alguien dice, ¿qué tiene de malo esto? Es que se nos va gastando la vida en las cosas temporales y no ponemos el tiempo, el esfuerzo, los recursos, las finanzas en las que son eternas, porque vamos a estar muchísimo más tiempo allá que acá. Escúchame bien, cuando no administramos bien el tiempo para el propósito eterno de Dios y no le damos valor a la vida del Espíritu, lo que estamos haciendo es que estamos esclavizando el alma a lo temporal. Entramos a lo que Salomón llamó la vanidad en Eclesiastés, y eso está íntimamente ligado con la temporalidad. Por eso los grandes hombres de Dios, los apóstoles, los profetas, los que vieron el mundo espiritual, los que vieron el cielo, los que entraron al mundo del espíritu, cuando regresaron, le dieron muy poco valor a las cosas materiales y un valor superlativo a las cosas espirituales. Cuando nosotros nos afanamos por las cosas temporales, materiales, sean éxitos personales, éxitos económicos, éxitos sociales, nos distraemos y nos desenfocamos de la vida del Espíritu, de lo eterno. Y las consecuencias que vamos teniendo es que el alma empieza a ver para lo de abajo, solo para lo temporal. Y ¿qué pasa? Empezamos a padecer nosotros de estrés, de enfermedades en el cuerpo, en el alma, porque nos cargamos demasiado. Escúchame bien, la temporalidad es un fundamento que puede observarse en los pensamientos e intenciones del corazón humano, porque ¿sabes qué? Cuando entramos a la vida del Espíritu, la vida del Espíritu viene a modificar estas cosas. Los pensamientos y las intenciones humanas son alteradas, son modificadas por la vida del Espíritu. Eclesiastés 3:3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de edificar. Eclesiastés 3:9 termina diciendo, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquellos en que se afanan? En otras palabras, todos nos vamos a morir, no nos podemos llevar nada y tenemos que entender en el Espíritu, a través de la luz de la eternidad, para qué venimos aquí a la tierra. Entonces, ¿de qué manera el Evangelio y la palabra de la cruz actúan en nuestra alma para quitarnos de este fundamento de la temporalidad y plantarnos en Cristo, que es lo eterno? Cuando se nos predica un evangelio sano, cuando se nos anuncia un evangelio cristocéntrico, esto produce un golpe directo al fundamento de la temporalidad. Porque yo puedo traer un sermón, cómo resolver los asuntos domésticos, los problemas temporales, y puedo masajear el alma y el ego, y la iglesia se llena de hombres y mujeres que solo están buscando una solución temporal. Pero de eso no se trata el evangelio. Cristo no murió para que estemos bien temporalmente solamente. Ustedes se recuerdan Pablo cuando fue a Corintios. Él dice que él se propuso no saber nada sino a Cristo y este crucificado. Se estaba refiriendo directamente al hecho que él quería anunciar
el evangelio eterno, no las cosas temporales. Muchos que edifican anuncian evangelios que prometen soluciones temporales y no logran sacar a las personas del fundamento de lo temporal, por lo cual no pueden llegar a su madurez espiritual. Pablo definitivamente no anunciaba un evangelio basado solo en los milagros. Ven a mi iglesia y Dios te va a sanar. Acepta a Cristo y todos los problemas van a ser cosas del pasado. Sino que en la cruz Él anuncia el verdadero evangelio de la vida eterna en Cristo Jesús. Miremos algunos pasajes que tratan directamente sobre este fundamento. Efesios 15:16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Te das cuenta? Aprovechando bien el tiempo, mirando a lo eterno. Jesucristo dice que seamos ricos para con Dios. Muy pocas personas son ricas para con Dios. Quieren ser ricos aquí y ahora, satisfacer esta necesidad que tengo hoy latente. Pero la Biblia es la palabra de Dios que tiene que ver con la eternidad. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente, mira esto, y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De eso estamos hablando. Cuando viene el verdadero evangelio, le da un golpe a la temporalidad, le da un golpe al alma que quiere conquistar nuestra vida a las necesidades temporales. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Abraham tenía puesta la mirada en el galardón. Los profetas tenían puesto la mirada en el galardón. Jesucristo tenía puesto la mirada en el galardón. Los apóstoles, todos murieron una muerte violenta como la de Esteban y murieron con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque no se aferraron a lo temporal. El mismo Jesús predicó en contra de tener una mente que solo se enfoca en lo temporal. En Marcos 9, del 43 en adelante dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es tentar en la vida manco que tener dos vidas e ir al infierno. Dice: al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Después continúa Jesucristo, dice: si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. Y al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y continúa el Señor Jesucristo como que si esto no fuera suficiente, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos en el infierno. ¿Te das cuenta? Jesús siempre, su evangelio era no en lo temporal. Hoy las megas iglesias y los televangelistas y los pastores famosos solo predican aquí y ahora. Tu milagro. La otra secta para de sufrir. Imagínate, ¿quién no va a querer de sufrir cuando el sufrimiento es parte de lo que el Señor brega con nosotros? Es parte de los ingredientes para que nuestro corazón sea triturado, para que seamos quebrantados y podamos ser recipiente de su amor infinito. Pero, ¿qué pasa allá afuera? Muy pocas personas les gusta escuchar el verdadero evangelio, el pan no adulterado. Les gusta el pan inflado, el pan con mantequilla, el pan con manteca, que a la larga los enferma y no los lleva a la madurez espiritual.
Jesús trató constantemente con los discípulos este asunto de la temporalidad, que esto nos gobierna una mente no conquistada, una mente no reconciliada. Él le hablaba de la importancia del reino de los cielos, la importancia de la vida eterna. Los discípulos se equivocaron grandemente porque pensaron que Él iba a regresar nuevamente después que resucite a poner el reino de Dios allí en Jerusalén y a derrocar a los romanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban adaptando las profecías a sus intereses personales. En Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Muchas veces nosotros cometemos ese error. Entonces la cruz realza la importancia de lo eterno. Ahí en la cruz es donde se nos ha provisto la riqueza de la vida eterna, del evangelio que anunciaban los discípulos, los apóstoles, Jesucristo. Un evangelio gobernada por un alma que ponía primeramente lo eterno y no lo temporal. Así que uno de los fundamentos que la palabra, que la verdad presente trae es que quita lo temporal. Por eso Jesucristo decía, levanten la vista, poniendo la vista hacia arriba, echa mano de la vida eterna. Miren que la mies está madura. Oro al Señor para que lo temporal salga de tu corazón y que las decisiones que tomes de las decisiones de tu vida personal, matrimonio, esposo, hijos, sean decisiones que vayan para la vida eterna. ¿Queremos tener hijos profesionales? Sí, pero primeramente hijos que tengan la vida eterna y hijos que estén caminando en el propósito eterno. Ya lo segundo toma su lugar. ¿Qué otra cosa, amada familia? El evangelio eterno viene a sacudir de nuestra creencia. El verdadero evangelio, el pan no adulterado. No el evangelio que predica mucha gente famosa que tiene sus jets y sus mansiones, sus relojes, Rolex. No. Estoy hablando el evangelio que predicó Jesucristo. El materialismo. ¿Por qué? Porque el materialismo es un fundamento de este mundo por el cual se edifica valorando más las riquezas materiales, objetos materiales, el dinero y todo aquello que me vaya a dar un beneficio personal. También el materialismo se define a toda doctrina filosófica que admite como única sustancia lo material, negando la existencia de las realidades espirituales o la importancia de lo eterno y lo trascendente, el materialismo. Eso viene por causa del pecado. El ser humano perdió la capacidad de vivir y habitar en el ámbito espiritual, siendo estimulado por los sentidos espirituales. Lo material tomó más relevancia que lo espiritual. Entonces, hoy día el evangelio está íntimamente ligado a lo temporal, a la escasez, llevando el alma a valorar solo aquello que yo puedo tocar y todo aquello que esté limitado por el aquí, por el ahora. Y nos quitan el poder de vivir por fe. ¿Por qué? Porque se nos ha dado un pan adulterado. Así como el alma se convierte en una buscadora de tesoros terrenales, interesada solo en las cosas temporales para satisfacer algo por lo cual el Señor ya tiene todo provisto. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo temporal, todo lo material viene por añadidura. Entonces, lamentablemente, la mayoría de personas creen que el materialismo es solo el deseo de obtener muchas cosas, cosas caras, cosas diferentes. Pero a la verdad es que podemos llegar a ser materialistas sin importar nuestro nivel de ingreso, aun si no lo hay. Todo lo que necesitas es poner cualquier bien material antes que buscar el reino de Dios. Cualquier cosa material que sea el centro de tu felicidad, ya entró ese espíritu materialista en nuestro corazón. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces,
Tenemos que entender que por la gracia nosotros recibimos la fe. Aquella fe la cual nosotros podemos ir a la cruz toda la vida para obtener la vida de Cristo, la vida espiritual, la vida duradera, llevando a recuperar el orden mediante el poder que derramó el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, sin vida espiritual, el alma está buscando fuentes de alimento, las cuales va a encontrar en sus sentidos naturales. Así que, de la misma manera como el alma se conecta con las cosas temporales y nos quedamos enfrascados en el materialismo, el espíritu siempre quiere ver lo eterno, siempre quiere ver las cosas de allá arriba. Y Dios quiere poner a su pueblo en un lugar, en un ambiente igual que el Edén, porque la cruz nos da la habilidad de regresar antes de la caída, y eso se hace recobrando la memoria eterna. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te das cuenta que no solo es lo material. Mientras vivamos acá, yo sé que el mundo va a querer anclarnos con todo lo que es materialismo. Claro, lo material no es el fin, es un vehículo para llevar a cabo la obra de Dios aquí en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera el Evangelio y la palabra de la cruz va a actuar para movernos del fundamento del materialismo y plantarnos en Cristo, donde están todas las bendiciones? Tú sabes que los hombres siempre buscan en todas las religiones aquellas promesas que lo van a conducir a la abundancia material. ¿Ves? El judaísmo dice que si tú vives en paz con Dios y obedeces las leyes, Dios te va a prosperar. Y siempre ha surgido últimamente en el Evangelio la teoría, la prosperidad, el Evangelio de la prosperidad. Llámalo, clámalo, ese es tuyo. Dios te quiere lleno de dinero, lleno de oro. Tú eres rey, tú eres sacerdote. Y agarran un versículo bíblico y lo sacan fuera de contexto. Por supuesto, Dios quiere que seamos prósperos, claro que sí, pero más que la prosperidad física y material es la prosperidad espiritual, la cual nunca se puede ser quitado. En una entrevista a una reportera muy famosa que entrevistó a Julio Iglesias, mira lo que dice Julio Iglesias. Le dijo, el dinero solo compra lo barato. Mira, Julio Iglesias entre los sabios, es verdad, el dinero solo compra lo barato. No puede comprar el amor, no puede comprar la paz, no puede comprar la paciencia, no puede comprar una limpia conciencia, no puede comprar la presencia de Dios, no puede comprar la paz en nuestro hogar, la coinonía. Puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Puede hacer que dos personas se casen, pero no puede causar que haya un matrimonio saludable. Entonces, el dinero solo compra las cosas baratas, segunda de Julio Iglesias 3:15. Hay mucha sabiduría en aquello. Lo material nos esclaviza a un fundamento puramente humano. Mira lo que dice Romanos capítulo 18, Romanos capítulo 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso está lleno allá afuera. Eso está lleno, lamentablemente, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, que solamente con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso que nosotros hemos decidido predicar el evangelio cristocéntrico, la verdad presente. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Te das cuenta? Dios se encarga de todas nuestras necesidades cuando hacemos las cosas correctas. Cuando hacemos las cosas correctamente, ¿verdad? Tito 1:10 y 11 dice, porque hay
Aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay de todo. Pablo dice en 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, apártate de esa gente. Y lamentablemente es el evangelio que hemos explotado, es el evangelio el cual hemos enviado a América Latina. Lamentablemente, porque ven templos grandes, construcciones bellas, alfombras, sonido y todo aquello que brilla y la fama. Dicen, ay, tienen mucha gente, tienen mucho dinero, tienen muchas cosas materiales. Esto tiene que ser Dios. Y agarran estas dos doctrinas y estos falsos apóstoles. Te voy a dar cobertura, te voy a cubrir para que todo lo que está en mí venga sobre ti, pero tienes que darme todo tu dinero y tienes que traer el dinero en sacos. Y lo que ha pasado es que se ha predicado una falsa doctrina, se ha tomado el evangelio como ganancia deshonesta, y mucha gente que pudiera estar ahorita sirviendo a Dios le ha servido de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque han predicado su propia doctrina, gobernados por el materialismo. Cuando el evangelio es anunciado de verdad, produce un desapego, un desprecio de las cosas materiales. La palabra de la cruz no tiene absolutamente ningún interés hacer a los hombres ricos cuanto tiene que ver con las cosas materiales y terrenales. ¿Por qué? Porque para Dios lo que importa es un alma próspera. Dios no tiene problemas hacer así y desatar las finanzas cuando Él entiende quién te gobierna. Si te gobierna el Espíritu, Dios no tiene problemas, si es su voluntad, si va de acuerdo a su propósito, desatar toda clase de finanzas. Pero ya el materialismo no es lo que rige tu vida. Amén. Ustedes se dan cuenta que cuando Abraham regresa de derrotar a los reyes y recuperar a Lot y todo lo que se había robado, le salió primeramente el rey de Sodoma y lo quería enriquecer, y él no tomó nada del rey de Sodoma. Y ahí fue donde viene el rey de Salem y le ofrece pan y vino. Entonces Abraham le da el diezmo de todo. Y dice, yo no quiero que la gente diga que el rey del materialismo, que el rey de Sodoma me prosperó. Mi prosperidad viene del Señor. Como decía Moisés, no mandes tu ángel delante de mí. Si tu presencia no va delante de mí, yo no quiero saber nada, porque tu presencia me da descanso. El dinero sin la presencia de Dios, el dinero sin la madurez espiritual, solo es dolor, solo es problema, juicio, cárceles, divorcio y todo lo demás. Muy importante este asunto. Miremos algunos pasajes bíblicos que tratan sobre el fundamento del materialismo. En 2 de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven en el Espíritu, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuevamente dice Timoteo, 1 Timoteo 6:9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Te das cuenta? Esto hablaba la palabra de Dios. Y no termina aquí. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Te das cuenta? Que echen mano de la vida eterna.
Nuevamente vuelve a decir en 1 Corintios 3, 11 al 14, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya esté puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, esta persona recibirá recompensa. ¿Te das cuenta? Dios nos está hablando. Sé que viene un momento y viene una temporada donde Dios va a dar recursos, pero va a ser para su obra. ¿Te recuerdas cuando el pueblo salió de Egipto? Salieron con oro, salieron con piedras, salieron con plata. Después, en medio de la travesía, Dios les pidió el oro, la plata, las piedras preciosas para hacer el tabernáculo, para hacer los utensilios, para hacer el arca del pacto. ¿Sabes quiénes no tenían para dar? Aquellos que se lo habían gastado en el becerro de oro, en el materialismo. Y sé que esto no va a pasar en tu vida, porque Dios está vacunando con esta preciosa palabra. Miremos lo que Jesús habló acerca del materialismo y cómo quitar este fundamento, ¿verdad? Cómo sacar el alma de este fundamento del materialismo. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? El Señor dice, hey, no solamente viven del pan físico, el mejor alimento es cuando Dios habla sobre ustedes. Yo quiero que Dios hable, que Dios declare, que Dios establezca en el nombre de Jesús. Que Mamón no nos va a prosperar. Seremos prosperados por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? En otra ocasión Jesucristo le dice a un hombre que dice, mira alma, todo lo que ganamos vamos a hacer más cuartos de almacenamiento porque tuvimos muy buena cosecha. Y en Lucas 12:13 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen para pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos primeramente que ser ricos para con Dios porque allá nadie nos va a robar los tesoros. Señor le dice en Lucas 12 del 19 al 34 en la versión NTV. Dice, no se inquieten por lo que van a comer, por lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre les da mucha felicidad entregarles el reino. Dios es tremendo. Dios sabe que Él tiene cuidado de nosotros, pero no quiere que estemos por un alma no próspera, por un alma no reconfigurada, con un alma todavía anclada al pecado y a la necesidad, arraigarnos en el materialismo. ¿Sabías que hay muchas personas que Dios podría prosperar sobremanera? Pero la Biblia dice, hay quienes retienen, ¿verdad? Y se les es quitado. Hay otros que liberan y se les es dado. Cuando nosotros se nos hace rema la palabra de la cruz, el alma no va a gobernar lo que vamos a dar, cuánto vamos a dar y dónde vamos a gobernar. Lo va a decidir el Espíritu. Mateo 6, 19 al 20 dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Seamos libres del poder del materialismo. Sé que hay personas que usan falsamente los versículos bíblicos para anclar aún a cristianos que tienen buen corazón, y todo lo que hacen y dicen muchos predicadores, lo hacen de un corazón arraigado en el materialismo. Que Dios nos libre de todo aquello. Amén. ¿Qué otra cosa nos libra la palabra de la cruz? ¿Qué otra cosa nos hace libre cuando conocemos más a Cristo? ¿De qué otra cosa se desprende un alma libre? Del humanismo. Esos son principados
grandes que están sobre nosotros, que si no tenemos cuidado somos arrastrados por las corrientes de este mundo. El humanismo es el fundamento del mundo mediante el cual el hombre edifica, siendo él mismo el centro de toda la acción y toda la motivación. El hombre es el centro de la acción, el hombre es el centro de la motivación, aún en las cosas de la iglesia. El humanismo se manifiesta en la adoración del hombre y sus cualidades, procurando solo su bien. Por eso nosotros huimos, salimos corriendo de todo evangelio antropocéntrico. Ven acá, Dios te va a hacer un milagro. Ven acá, Dios te va a sanar. O sea, usamos el evangelio como una carnada para yo tener una mega iglesia y que me den mucho dinero. Eso es 100% diabólico y eso está cayendo y lo estamos viendo durante esta pandemia porque no está sustentado sobre la roca. Las estructuras religiosas que proliferan en el mundo son parte de este fundamento. ¿Por qué? Porque responden a las necesidades y las inquietudes humanas. Jesús nunca se movió por las necesidades ni las inquietudes humanas para tener más seguidores. Se busca salvación, pero no se intenta entender el fin y la razón de la salvación y el propósito eterno de Dios. Se procura la prosperidad y la bendición de Dios, pero no el crecimiento y la madurez que otorga un Dios con un corazón generoso. ¿Ves? Se agarra un texto fuera de contexto para usarlo para yo lucrarme. Y eso es 100% diabólico. Se anhelan los milagros de Dios, pero no se construye un interés de edificar la vida espiritual de aquellos que recibieron el milagro. Entonces, humanismo es, entre otras cosas, darle al hombre el más alto rasgo en todo lo creado y hacerlo el centro de la atención. Obviamente, el diablo no te lo va a poner de esa manera. Obviamente, aquellos que predican el evangelio de la prosperidad te van a dar 18 versículos bíblicos y engañan a los incrédulos hasta que las personas se dan cuenta que solo uno es el grande, solo uno es el próspero, solo uno es el poderoso y ven alrededor pobreza, necesidad, miseria y no hay quien nos ayude. Hello. Entonces, a la verdad, iglesia, es de observar que así como lo hacen estos sistemas religiosos, por eso es que disfrutan siempre llevar pedidos de oración a la iglesia. Si tú tienes un pedido de oración, llama a este número. Y está mal pedir necesidad, pedir oración. No, no está mal. Lo que sucede es en el corazón de las personas, les causa una conexión con Dios solo para suplir su necesidad, para satisfacer su parte personal. Entonces tienen a Dios, no lo saben inconscientemente o por ignorancia, tienen a Dios como un asistente personal, donde el destino de su vida son ellos mismos. Y a la verdad no saben, ni tienen idea, ni quieren saber acerca del propósito eterno de Dios, sino que lo más importante, el materialismo, lo más importante es del humanismo también es el propio propósito de su vida. Yo estoy en el centro y que se cumpla mi propósito. Y eso es 100% antibíblico. El humanismo es uno de los fundamentos del mundo y de todos sus sistemas. Y si el alma no es conquistada, entonces va a querer hacer muchas cosas el alma en el nombre de Dios, pero lo hará en vano. Dice Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Te das cuenta? Están enfatizando el don solamente. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Dios no se impresiona con los milagros, porque el diablo puede hacer los mismos milagros. ¿Te recuerdas cuando Moisés tiró las varas? Los magos de Faraón hicieron lo mismo. Los milagros no impresionan a Dios. El centro del evangelio de Cristo no fueron los milagros. ¿Sabes qué no puede imitar el diablo? El verdadero amor ágape de Dios. Ahí es destruido.
Y para eso se necesita un alma reconfigurada y estar libre del humanismo, de lo temporal, del materialismo. ¿Estamos bien acá? Entonces, Jesucristo mismo, en el Evangelio de la cruz, trata de trasladarnos a la verdad eterna. Dios no diseñó el Evangelio por causa del hombre, sino por causa de sí mismo. Este es un pensamiento antihumanista, 100%. Dios no diseñó el Evangelio por causa del hombre, sino por causa de sí mismo. Obviamente que esto beneficia al hombre, definitivamente. Dice Juan 15, del 1 al 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta que el hombre no es el centro del Evangelio? Cuando el Evangelio es bien anunciado, nos desarraiga plenamente de lo que es el espíritu del humanismo y nos planta en Cristo Jesús, quien se vuelve el centro y el propósito de nuestras vidas. ¿No es eso precioso? ¿No es eso glorioso? Conoceréis la verdad y la verdad os hará totalmente libres. Nos conduce a no vivir para nosotros mismos el verdadero evangelio. El que predicaba Pablo, el que predicaba Pedro, el que predicaba la iglesia primitiva, como dice 2 de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y porque todos murió, para los que viven, ya no más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que resucitó y murió por nosotros. Es bien diferente al evangelio Cristo, es bien diferente al evangelio antropocéntrico. ¿Qué pasa? Este evangelio nos provoca a vivir para alcanzar una meta propuesta por Dios. Filipenses 3:12 dice, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta, a ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Quita el materialismo de un lado, pone a Cristo en el centro. ¿Por qué? Porque toda forma de evangelio humanista mantiene a las personas en inmadurez. Toda forma de un evangelio que sea fundamentado en el humanismo no deja que el espíritu crezca, no deja que el hombre alcance madurez espiritual. Y queremos alcanzar esa madurez espiritual, pero no para mi beneficio, no para tener dinero, no para lucrarme del reino de los cielos. Gálatas 2:20 lo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿ves? Me amó. Aquí está el amor y se entregó a sí mismo por mí. El verdadero evangelio arranca el materialismo de nuestro corazón y nuestra alma regenerada dice no al materialismo y sí a la voluntad de Dios. Miremos otro aspecto, por favor, que entró a nuestra alma cuando entró el pecado. El temor y el miedo. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo que padecen tantos cristianos? Una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro. Este puede ser real, puede ser supuesto, puede ser presente, puede ser en el futuro, inclusive en el pasado. ¿Te das cuenta? El temor que entró. Vamos a ver el domingo cuándo entró el temor, cuando el hombre peca, cuando dice estuve desnudo, tuve miedo. Vamos a verlo con lujo de detalle. La máxima expresión del miedo es el terror. Es cuando ya crece y se vuelve un gigante. El miedo además está relacionado con la ansiedad. El temor y el miedo como fundamento del mundo es altamente poderoso. Por eso es que nosotros tenemos que derribar esta conducta primaria, dañina. Lo primero que entró al corazón del hombre cuando pecó fue el temor. No el temor a Dios, necesitamos esa reverencia de no fallarle, de no desagradarle a Dios.
Pero yo no estoy hablando del miedo. El temor es una sustancia que gobierna el alma no regenerada, el alma no conquistada. ¿Te recuerdas? Dios le dijo, entren, les voy a dar la tierra prometida. Entraron los espías, vieron con un alma no regenerada. Oh, ahí hay gigantes, ahí están los hijos de Anac, no vamos a poder. El temor entró y les metió a todos los israelitas como un virus, se propagó. Y ya nadie quiso entrar, con excepción de Josué y Caleb, pero 2 no podían entrar. ¿Qué pasó? Dios tuvo que esperar a que murieran todas esas personas que le entró ese virus de temor, de terror, y que naciera otra generación. El temor atrasa la obra de Dios. Una generación entera se puede perder si tú caminas con temor, si no amamos, si no predicamos, si no nos lanzamos con el denuedo que Dios quiere. Entonces, ¿de qué manera el Evangelio y la palabra de la cruz va a venir a actuar para quitarnos de este fundamento y trasplantarnos y plantarnos en Cristo Jesús? Pues el Evangelio quiere revelarnos una calidad de vida indestructible y eterna. El temor tiene su base en lo que me pueda pasar ahora. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, del 14 al 15. Así que por lo cual los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque el temor nos esclaviza, el temor nos congela. Y sabes una cosa, la buena noticia es que la cruz es la expresión misma del perfecto amor de Dios en Cristo Jesús. Ese amor nos libera de todo temor. ¿Por qué? Porque el temor gobierna al hombre. Y la revelación eterna de la cruz rompió con el imperio del temor. Por eso que el amor de Cristo nos impulsa a hacer el bien. A mí me dio el COVID y cuando yo leí positivo, no me entró el temor. Tuve una confianza plena en el Señor. Mi vida está en Él. No me dio temor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio nos prepara para cosas inesperadas e incontrolables para el alma. El alma siempre va a estar con temor. ¿Qué va a pasar mañana? No voy a dar mi diezmo porque me voy a dar corto. No puedo ir a las naciones porque me va a dar el COVID. No me puedo congregar porque me van a contagiar. ¿Te das cuenta? Pero un alma próspera siempre se va a aferrar a la gracia de Dios, a la dependencia continua de Dios. Una total dependencia en la gracia infinita que Jesucristo derramó en la cruz, y es algo eterno. Esto no es algo temporal. Una vez más vemos que la religión y los sistemas humanistas pretenden emular el Evangelio. Estos no pueden desarraigar el alma del fundamento del temor humano. Ni la religión, ni el judaísmo, ni la ley nos va a arrancar del temor, ni aquellos pastores que solo están predicando los fundamentos de este mundo, de esta tierra, para mantener a toda su gente infantil, porque el niño va a tener temor. Cuando crece ya no hay temor. Miremos algunos pasajes bíblicos que van a hablar sobre este fundamento. Dice Job capítulo 3, 25 y 26, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando, no obstante me vino turbación. Muchas veces todo lo que uno teme, eso le viene porque el temor trae consigo castigo. ¿Tienes temor? Es que tu alma no ha sido gobernada por el Espíritu. Pero Dios te está trayendo una palabra, la cual tú puedes hablarle a tu alma y le dice: alma tranquila, alma reposa. Dios nos va a dar de suficiente dinero para pagar la renta y para todo lo demás.
Dice Romanos capítulo 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, la ley del pecado y de la muerte y la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Y esto nos quita, nos arranca de todo fundamento del miedo, del temor. Por eso vuelve a decir Pablo en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amado nuestro. Más claro no canta un gallo, ni nada terrenal, ni nada espiritual, ni nada presente, ni nada futuro, ni nada del pasado nos va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo se desvanece todo temor. Nadie puede meterte temor. Nadie puede causar que hagas algo por temor. Amén. Entonces, Cristo sacó la espada del Espíritu y contraatacó todo lo que tiene que ver con el temor. En 1 de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y termina diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya está el amor de Dios en ti. Entonces no te afanes por lo que ha de comer, por lo que ha de beber, por el vestido. Mira las aves, no siembran, no cosechan, pero el Padre que está en el cielo sabe la necesidad y si alimenta a estos pajaritos que hoy están, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros que somos hijos de Él? Hello. Tengamos fe en el Señor. Y por último, algo que cuando viene la verdad de Cristo y el alma es reestructurada y salva, nos movemos del fundamento de la escasez. Diga, la escasez. Es otro fundamento por el cual el mundo tiene anclado y tiene cautivo a las masas. Porque cuando la escasez gobierna el corazón del hombre, la escasez le dice lo que es valioso y lo que no es valioso. El principio de la escasez es que cuando hay un alma que no es próspera, el alma no próspera te dice, los recursos están limitados y siempre vamos a tener que elegir en varias alternativas. Hey, no podemos gastar acá. Tú no tienes dinero, el dinero te tiene a ti, el dinero te dice qué hacer y qué no hacer. Muchas personas son esclavos realmente del dinero. ¿Por qué? Porque todavía están basados en el fundamento de la escasez. Desde el momento que el hombre perdió acceso a la gloria de Dios por causa del pecado, fue sometido a una vida basada en la escasez. Esto se refiere a Génesis cuando dice, comerás con el sudor de tu rostro. La escasez es parte de la maldición, pero el que está en Cristo Jesús ya ha sido bendecido. Él se llevó, Él quitó la maldición de la ley sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Para el hombre natural siempre lo va a guiar lo que ve. Para nosotros lo que nos guía es lo que la palabra que Dios habla a nuestras vidas constantemente. No te dejes llevar por lo que ves, por el espíritu de escasez. El Señor tiene para ti abundancia. Él te introduce a la tierra donde fluye. La palabra fluir tiene que ver con sobrenatural. La bendición del Señor dice que te alcanza y te sobrepasa. Medida apretada, remecida será dada sobre vuestro regazo. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de abundancia.
La vida espiritual que Dios nos ofrece es contraria a los fundamentos de este mundo. Entonces, ¿cómo es esta vida espiritual? Desde el momento que tú y yo decidimos caminar en el Espíritu, tenemos que aprender que en el Espíritu hay abundancia, hay vida eterna, hay infinidad de cosas que Dios tiene preparadas para los que los aman. Todo lo que tiene que ver con luz, todo lo que tiene que ver con gracia es eterno, es sobreabundante. Dios te va a dar sobreabundancia como te ha dado de su amor. También en el tiempo que Él ha elegido que crezcamos, que maduremos, que no nos gobierne nada de lo natural. Entonces Él va a liberar todos los recursos que necesitas para su obra. Pero eso viene solamente cuando somos llevados a Cristo y edificados en Él. Entonces podemos quitar de nuestra existencia el fundamento de la escasez. Estamos plantados en su gracia, la gracia de Dios. Valoramos de manera constante y creciente los escenarios espirituales y los negocios que el Padre da a su tiempo, a su medida. Escúchame bien, por favor. La gracia de Dios nos quita de todo sistema de escasez. Ya no trabajamos para subsistir el sudor de nuestra frente, sino que trabajamos con las fuerzas, con la gracia que Dios nos da para expresar su naturaleza, la naturaleza de Cristo en nosotros. Aunque la maldición dice que la tierra nos va a dar cardos y espinos, nuestra fuente de abundancia, de provisión es Dios, porque estamos en Él. Nos mantenemos en el Espíritu, donde fluye la leche y la miel constante para nosotros y para nuestros seres amados. Así que es necesario que la gracia de Dios produzca este proceso de transformación para que nuestra madurez sea completa, encausados en una vida espiritual y no en estructuras religiosas donde las expectativas de los hombres siguen gobernando la escasez. Das por lo que tengo, por lo que siento. De ninguna manera, amada familia. El Evangelio nos va a conducir a tener más cosas materiales, pero para edificar el reino de Dios, no para edificar un corazón egoísta. Dios puso a Adán en 4 ríos y uno tenía oro. Y no lo digo yo. Miremos estos fundamentos con versículos bíblicos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Ya fue dado. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entre más conozcas la verdad, más la gracia de Dios va a aumentar en ti para darnos todo lo que necesitamos para hacer su obra. Dice 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Te das cuenta? Y después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El antídoto para escasez es la gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios. Entonces, el mismo Jesucristo viene a hablar al respecto para quitar este fundamento y fundamentarnos en su gracia. Mateo 25:29 dice: porque todo el que tiene le será dado más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios. Mateo 6:21, la versión Dios habla hoy, dice: pues donde está tu riqueza, ahí también está tu corazón. Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo en Lucas, donde el joven viene a pedir su herencia antes de tiempo. Se fue lejos, la malgastó desenfrenadamente. Cuando se acabó su herencia, hubo escasez en aquel país. ¿Ves? En aquella parábola vemos que la manera que distorsiona este hijo, la situación es porque tenía un alma no
próspero, no podía entender el valor realmente de las cosas. Entonces Dios tuvo que tratar con él lo que es valioso, lo que es eterno, y lo regresó nuevamente al ámbito del Padre, donde todo lo que obtenemos, lo obtenemos por herencia, por gracia, porque somos hijos de Dios. Queremos orar para que seamos libres de la escasez, del temor, del humanismo y del materialismo que muchas veces, lamentablemente, aún en la iglesia, se nos ha predicado mal evangelio para tenernos niños, para tenernos atemorizados. Pero tú estás conociendo a Cristo, la plenitud de Cristo, y eso está causando libertad y está causando un crecimiento grande y acelerado en tu vida. Oro para que en los próximos meses tú tengas un encuentro con la gracia sobreabundante de Dios, donde de su interior correrán ríos de agua vida, ríos de la plenitud de Cristo. Bendigo tu vida y declaro que lo mejor está por venir. Amén.